Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, pues en esta ocasión vamos a resolver el problema de práctica 2.6 que sigue al ejemplo que ya se había demostrado anteriormente y bueno, pues vamos a resolverlo. El autor ya nos da las respuestas y vamos a comprobar que sean correctas y sobre todo cómo obtenerlas. Entonces, yo ya lo pasé a limpio utilizando Multisin y si se fijan pues ya demostré que las respuestas sí son correctas usando el simulador, pero ahora vamos a demostrarlas utilizando los métodos de análisis y los fundamentos que ya conocemos. Entonces nos están pidiendo determinar el voltaje Vx, que es el voltaje de esta resistencia, y el voltaje VO, que pertenece al voltaje de esta resistencia. Y nos está indicando el autor medir el voltaje en base a la polaridad de los signos para estas dos incógnitas y vamos a demostrarlo. Entonces, si se fijan, tenemos dos fuentes de voltaje, una independiente que entrega 70 volts y una dependiente que tiene una ganancia de dos veces el voltaje Vx. Recordemos que el signo, o más bien el símbolo para representar una fuente de voltaje controlada por voltaje es este en Multisin, y debemos de respetar la polaridad. Positivo va con el positivo del voltaje Vx, que aquí está, y el voltaje y el negativo, que es este, va con el negativo de acá. Eso es todo lo que hay que hacer y bueno, pues vamos a proceder a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm. Únicamente es necesario utilizar esas dos cosas y vamos a asumir que fluye una corriente I que no conozco. Y voy a aplicar el análisis en el sentido de las manecillas del reloj, iniciando en cualquiera de los nodos. Puedo iniciar aquí, aquí, aquí o acá. Yo voy a iniciar acá abajo. Por lo tanto, escribimos acá lo que vamos a proceder a hacer, los cálculos. Entonces, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, nos va a quedar lo siguiente. Empezando a partir de este nodo, del nodo de referencia, el nodo de tierra, si se fijan, el original pues no tiene tierra, pero pues Multisin lo pide. Yo lo he puesto aquí y entonces pues iniciamos a partir de aquí. En el sentido de las manecillas del reloj tenemos aquí una subida de voltaje, por lo tanto va a ser positivo, nos va a quedar 70. Ahora bien, seguimos y tenemos aquí una caída de voltaje, por lo tanto es menos el voltaje el voltaje Vx, perdón. Ahora tenemos acá otra caída de voltaje y por lo tanto nos va a quedar menos dos veces Vx, y para esta resistencia tenemos una subida de voltaje, por lo tanto es más VO, va a ser igual a ¿qué? A 0. Ahora hay que reemplazar el voltaje Vx y VO. Para esto debemos expresar el voltaje utilizando la ley de Ohm. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que Vx y VO van a ser igual a ¿qué? Pues van a ser igual a, para el caso de Vx, que es este, el voltaje Vx, la corriente viene en esta dirección, por lo tanto, la polaridad que viene aquí expresada coincide con la dirección de la corriente, es decir, positivo y acá negativo. Entonces va a ser positivo. Utilizando la ley de Ohm, que es el voltaje igual a corriente por resistencia, nos queda 10I. Para el voltaje VO, que es este, la corriente viene en esta dirección. Por lo tanto, debe de ser aquí siendo positivo y siendo negativo, pero como la polaridad nos la está indicando así el autor, entonces es inverso. Por lo tanto nos va a quedar menos la corriente por resistencia, en este caso es 5I. Reemplazamos eso en la ecuación que ya obtuvimos y nos va a quedar lo siguiente: 70 menos el voltaje Vx menos 10I menos 2 veces Vx, que en este caso es menos 20. Menos 20I más VO, que nos va a quedar menos 5I, va a ser igual a ¿qué? A 0. Agrupamos términos semejantes y nos va a quedar que menos 10, menos 20 y menos 5 son menos 35i. Va a ser igual a que al 70 lo pasamos del lado derecho de la igualdad y nos va a quedar con signo negativo, menos 70. Despejamos para ahí y nos va a quedar
menos 70 dividido entre menos 35. Esto va a ser igual a 70 entre 35 es igual a 2 amperios. Por lo tanto, el valor de la corriente es de 2 amperios. Y salió siendo positivo, por lo tanto quiere decir que la corriente en realidad fluye en esta dirección. Ahora bien, pues ¿qué es lo que hacemos? Nos están pidiendo que calculemos el voltaje Vx y Vo. Pues simplemente reemplazamos aquí. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 10 por la corriente, que son 2. Y acá menos 5 por la corriente, que tiene una magnitud de 2. Que va a ser igual, 10 por 2 son 20. Y acá 5 por 2 son menos 10. Menos 10 volts. Por lo tanto ya encontramos lo que nos están pidiendo. El voltaje Vx tiene un valor de 20 volts y el voltaje Vo un valor de menos 10 volts. Y aquí se está indicando 20 volts, que es positivo, y menos 10 volts. Por lo tanto, está correcto el análisis que hicimos. Obtuvimos las respuestas. Y por lo pronto, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.